lo primero que tenemos que reflexionar es en qué tenemos puesta nuestra fe, en quién tenemos puesta nuestra fe, en qué creemos. Y estos días que estaba haciendo un trabajo sobre revelación y fe para una profesora muy conocida por aquí, un padre que llama Skillebeck, un nombre charrísimo, dice que la fe tiene un contenido. El contenido de la fe es Dios. El contenido de la fe es Dios. Entonces yo tengo fe, pero esa fe tiene un contenido. Esa fe no es por ahí una energía. Esa fe no es una fuerza que sale del ombligo y se proyecta. No. Esa fe tiene un contenido, un ser concreto. Y entonces yo creo en un Dios, pero tengo que saber describir ese Dios. Ese Dios, ¿quién es para mí? ¿Cómo puedo describir ese Dios? Ese Dios, ¿qué hace por mí? Ese Dios, ¿qué ha hecho? ¿Qué espero de ese Dios? Hermanitos cristianos católicos, tal vez no habíamos caído en cuenta de eso, pero la profesión de fe, que es lo que acabamos de recitar, la profesión de fe es el contenido de lo que nosotros creemos. Eso es lo que, si usted le preguntan en qué cree, tiene que recitar eso. Ahora, cada frase de esas, cada frasecita nos da para hacer, yo creo que retiros espirituales completos. Cada frase de esas podríamos desglosarla, y hay gente que se ha tomado el trabajo. Y si usted va al catecismo de la Iglesia Católica, el que publicó Juan Pablo II, el Papa, el Beato Juan Pablo II, cuando su cardenal Ratzinger era su prefecto para la doctrina de la fe, ese catecismo que hay por ahí en las casas, algunos naranjaditos, otros verdecitos, por ahí, usted va, ahí está el contenido y la explicación de todo el credo. Ahí está clarito. ¿Ven? ¿Y saben quién lo está estudiando, ese catecismo? Escuché esta mañana, lo está estudiando Johnny en la cárcel, con los presos, en la cárcel de Itagüí. Y se turnan en un catecismo. Vamos a ver, Julio, cómo hacemos para hacer llegar más catecismos allá. Yo soy un enamorado de ese catecismo, a mí me encanta leer ese catecismo. Las cosas que uno encuentra en ese catecismo son preciosas. Y ahí está el compendio de todo lo que nosotros creemos, está en ese catecismo. Entonces, un cristiano, como cristianos, la Biblia es lo primero, sí. Y como cristianos católicos, ahí debajito de la Biblia está el catecismo de la Iglesia Católica. Porque ese es el compendio de la doctrina que nosotros creemos. Nosotros no creemos en un Cristo cósmico, en un Cristo de por no sé dónde, de energías y de luces, de no sé qué vainas. Nosotros creemos en un Cristo que nos describe ahí el catecismo. Hermanitos, nosotros como cristianos católicos tenemos que desglosar ese contenido de nuestra fe y saber dar razón de ella. Y a mí me entristece mucho que llegan algunos hermanitos por ahí, unas faldas, unos rostros poco decorados, unos cabellos poco alineados, unas Biblias debajo del brazo, y los ve uno para conversando con hermanos católicos y apenas le dan 3 vueltas, con 2 texticos le dan 3 vueltas y quedan como embobados. Ay, yo no sabía eso. Y entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Tenemos que estudiar en qué creemos. Por eso se me ocurrió estudiar hoy esa primera frase del credo. Y ojalá pudiéramos hacer todo un estudio sistemático del credo y entender en qué es que creemos nosotros. Por ejemplo, descendió a los... ¿Usted no le parece muy raro eso? ¿Usted nunca se ha puesto a pensar qué significa que Jesucristo descendió a los infiernos? ¿Usted imagina? O sea, ¿Jesucristo fue al infierno? ¿Ah? ¿Se pegó a una bronceadita o qué? ¿Usted qué cree que es eso? ¿Se ha preguntado eso? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Bueno, ¿y si se ha preguntado, ha consultado? Ah, bueno, ahí le dejo de tarea. ¿Qué significa que Jesucristo, ahí están diciendo, ay, por fin nos van a explicar, ay, llevo años preguntándome y por fin no lo va a explicar. No, porque lo va a explicar en la primera. Bueno, le voy a dar una pista. Le voy a dar una pista.
Infierno viene de una raíz que es infernum. Infernum, de ahí viene también inferior. Inferior. Jesucristo bajó a lo inferior del ser humano. Y lo inferior del ser humano es ¿qué? La muerte. Pero no les voy a explicar más. Otro día. Les voy a explicar en la primera frase. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador. Eso, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. El credo tiene 12 partes. Todo el credo tiene 12 partes. 12 partes claras. La primera es esa primera frase. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pero ustedes sabían que hay dos credos que le dicen es que el largo y el cortico. Eso, o el viejo era el largo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de lo visible y lo invisible, del Espíritu Santo. No, eso es para más adelante. Eso, mejor dicho, eso tiene más cosas. Bueno, y después se inventaron uno cortico que se llama la profesión apostólica o el credo de los apóstoles, que es el cortiquitico que acabamos de rezar o de recitar. Pues bien, ¿dónde se origina el credo? ¿Quién se inventó esa oración? ¿Quién se inventó esa cosa tan larga? Pues bien, eso se inventó o se creó en dos concilios. Uno en Nicea, eso por allá, Nicea dónde queda, pero Nicea dónde, pero en Nicea, no, mentiras, eso queda por allá en el antiguo Imperio Romano, por allá, eso, por allá por ser Constantinopla, por allá por esa Europa que hoy llamamos Europa Oriental, por allá por todas partes queda Nicea. Ahorita no traigo mapa, pues como para ponerme a mostrarles en un mapa. En Nicea, en el año 325, y se acabó de completar en el año 381 en Constantinopla. Por eso se le llama a eso el credo, vamos a ver si lo aprenden, niceno-constantinopolitano. Los maté con esa. Eso. Entonces cuando usted le pregunten en qué cree, usted le reza y usted le dice, perdón, yo le rezo el credo niceno-constantinopolitano. Y el otro le dice, ay, dejé así más bien, otro día me explica. Si el nombrecito nomás es tan enredado, imagine donde me lo rece todo, quedo más confundido. Bien, el credo niceno-constantinopolitano, que salió del concilio de Nicea en el 325 y del concilio de Constantinopla en el 381. ¿Y por qué tuvieron que compilar esa profesión de fe? Porque había un obispo, se llamaba Arrio, vivía en un barrio no sé dónde, y Arrio decía que Jesús era hombre pero no era Dios, que él parecía Dios, que en algunas cositas Dios se manifestaba especialmente en él, pero que él no era Dios, que él era hombre. ¿Ven? Y entonces, negaba la divinidad de Jesucristo. Él solamente era un hombre. Y entonces todos los obispos de la iglesia en esos dos concilios tuvieron que reunirse a definir en qué era que creíamos. Porque como no había, ya porque tenemos todo listo, no es sino leer el Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica, y ya está todo definido, ya toda la doctrina de la Iglesia Católica ya está definida. Pero en el año 300 y pico, todo el mundo decía una cosa distinta. Los unos decían que Jesucristo era hombre, que no era Dios. Los otros decían, no, es Dios, no es hombre. Él parecía hombre, pero no era hombre. Él se disfrazó de hombre, pero no. Y otros decían, no era Dios ni hombre, era un espíritu. No. Bueno, en todo caso, eso era un zaperoco. Y entonces los padres de la iglesia tuvieron que sentarse todos los obispos, todos los grandes sabios de la época, a definir la cosa. A ver, ¿en qué es que creemos? Jesucristo, ¿quién es? Si es Dios, no es Dios, es hombre, no es hombre. A ver, y se sentaron todos bien juiciositos a definir las verdades de la fe cristiana católica. Y así nació el credo, que es la gran compilación de todas las verdades de fe de un cristiano católico. Así nació el credo niceno-constantinopolitano. ¿Ya lo aprendió? Ahorita hace unas cuantas planas y me las trae dentro de 8 días.
credo niceno-constantinopolitano. Bueno, niceno-constantinopolitano. Para ahí más de uno salir con la lengua mordida, porque, bueno. Y ahí salió. Y compilaron toda la fe en esos 12 puntos que se rezan así en el credo. Lo primero que definieron es lo siguiente: creo en Dios. Es más, en el antiguo decía, creo en un solo Dios. Creo en un solo Dios, así decía. Y entonces vamos a ver qué significa que creo en un solo Dios. Y siempre se nos remite a un texto base, que es Deuteronomio 6. Rápidamente, Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. La predicación de hoy no es tanto carismática, sino más bien catequética. Es más bien catequética. Porque una comunidad que ya lleva tanto tiempo, ya es hora de ir como afianzando un poquito más. Tampoco es una clase de teología, pero sí es una clase un poquito más catequética. Deuteronomio 6. Ya les voy a decir. 6. Desde el 1. En el libro del Deuteronomio, que es el libro de la ley, nomos es ley, de ahí viene nomia, nomos, ¿ya? Nomos es ley. En griego, nomos es ley. De ahí viene autonomía, mi propia ley. Dice en Deuteronomio 6, 1 y siguientes: estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor su Dios me ha ordenado enseñarles, para que pongan en práctica en el país del cual van a tomar posesión. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos. Y así vivirán muchos años. Por lo tanto, israelitas, pónganlos en práctica. Así les irá bien. Llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor y Dios de sus antepasados se los había prometido. Luego dice en Deuteronomio 6:4, ahí a renglón seguido. Esta frase es famosísima. Es una frase de un contenido teológico tremendo. Escucha, Israel. Esa es la base del credo, de la fe de un judío. Shema Israel. Escucha, Israel. Así se dice. Shema Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestas y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano, en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Palabra de Dios. Para un israelita, para un judío, hacerse a esta profesión de fe, este era el credo de los judíos. Este es el credo de los judíos, resumido. Un israelita, un judío, sabe el Shema Israel. Esto lo recitan de memoria los judíos. Como nosotros recitamos ahorita de memoria nuestro credo, para ellos esto es su credo. Es la base de su credo, de su fe. Y no olvidemos que nosotros heredamos la fe de los judíos, porque Jesús era judío, ¿ya? El rey de los judíos. Ahora, si nosotros desglosamos cada frasecita, vamos a encontrar cosas maravillosas. Esto que Dios les manda no es para que lo reciten simplemente. Antes de recitarlo, porque eso es lo último que les dice, tienen que ponerlo en práctica. Tienen que ponerlo en práctica. Mire, cuando nosotros rezamos nuestro credo, comenzamos diciendo un verbo.
creo. Creo, yo creo. Eso ya es una acción. Un verbo es aquello que denota acción. Yo no digo yo recito. Yo no digo yo me sé. Yo digo yo creo. Y en lo que yo creo, aquello que yo creo, eso es lo que marca la pauta de mi vida. Eso es lo que marca mi estilo de vida. En lo que yo creo. Y eso es normal. No es sino ver una persona, tal vez como se viste. Si usted ve un muchacho ahora vestido de negro, con calaveras, pelo largo y todas cosas, usted dice, ay, qué hombre tan católico, mire cómo es de piadoso. Ah, qué belleza. Ah, ¿cierto que sí? No, sí, cómo no. Él, con su manera de vestir, está diciendo en qué cree. Y no solo eso, hasta en su manera de caminar. Ustedes no han visto que caminan como todos así como y hablan como todos así, todo. Cambia la manera de hablar, de pensar, de caminar, de vestir. Todo les cambia. La manera de sentarse, son como todos idos por allá, como unos zombies. Lo que creen, eso les cambia la vida. Y así empiezan a actuar, a pensar, a caminar. Nuestra fe católica, tu fe católica, ha marcado algo en tu vida. Ha cambiado de alguna manera, hasta la manera de sentarte en tu forma de ser. Todo hay que ponerlo en práctica. Aquello que tú crees es lo que mueve tu vida. Lo que tú crees es el motor de tu vida. Esa es tu fe. Creo. Es aquello que pone en marcha tu vida. Por eso la persona que pierde la fe, pierde el ánimo, pierde las ganas de vivir, pierde las ganas de todo. Ya no tengo fe. Ya no creo. Cuando se acaba el matrimonio es que ya no creo en él. Yo ya no creo en esto, mijo. Ya no crees. Ya no hay amor. Se murió todo. Mientras hay creo, mientras hay fe, hay ganas, hay deseos. Cuando un cristiano católico reza el credo y empieza diciendo creo, está diciendo, mire, lo que le voy a recitar enseguida es lo que mueve mi vida. Es mi razón de ser. En torno a eso gira toda mi existencia. Por eso digo, creo. Cuando ustedes le enseñen el credo a sus niños, no simplemente se preocupen por decirle, a ver, ¿creo en qué? Repita pues, carajo. A ver, no se distraiga. En Dios Padre, ¿qué más? Siga. Como cuando a mí me enseñaron las tablas de multiplicar. Lo más difícil en la vida es aprenderse las tablas de multiplicar. Ahí no hay límites, ahí no hay derivadas, ahí no hay nada. Lo más difícil en la vida para un ser humano es las tablas de multiplicar. Sobre todo cuando no se las enseñan a punta de rejo, cuando entran por ósmosis. Mi papá me hizo entrar las tablas de multiplicar por ósmosis, me entraron por la piel. 6 por 8. 6 por 8. 6 por 8. Ya me entró. 48, ya me quedó grabado aquí, dice 48. Cuando usted le enseñe el credo al niño, no se lo enseñe como las tablas de multiplicar. Tiene que hacerle toda una conciencia a ese niño, que eso que va a repetir, eso que va a grabarse de memoria, es lo que va a mover su vida el resto de su vida. ¿Me hago entender? Eso que se va a aprender, mi hijo, no es unas frases, no es una poesía. Rin, rin, renacuajo, salió esta mañana muy tieso y mi mamá. No. Ya le olvidó. Rin, rin, renacuajo, ¿sí se acuerda? Muy bien, a mí ya me olvidó eso. No le enseña a su hijo el credo como si estuviera aprendiéndose las tablas de multiplicar o rin, rin, renacuajo. Cada partecita, reflexiónela, haga que la saboree. Y usted me dirá, pues no la saboreo yo, no sé ni a qué sabe, yo no sé, yo le repito eso. ¿Ven?
Entonces ahí es donde usted tiene que conseguirse el catecismo de la Iglesia Católica y echarle una leidita, ¿ya? Para que usted sepa el contenido de su fe. Ven que nos toca estudiar. Nos toca estudiar, por eso es el año de la fe. El año de la fe no es para celebrar misas con el Papa por el año de la fe. El año de la fe es para que estudiemos nuestra fe, para que desglosemos nuestra fe, para que nos interesemos, para que aprendamos a dar testimonio de aquello en lo que creemos. Nosotros creemos, nuestro estilo de vida es así, mire así. ¿Cómo es nuestro estilo de vida? Dios en un Dios. Yo no creo en muchos dioses. Yo creo en un solo Dios. En mi vida solo hay un solo Dios. Y el único que me mueve en mi vida es un solo Dios. No tengo más dioses. Mi amor, no me dañe ese cuadro de Madonna, hágame el favor, ¿sí? Me valió mucha plata. Ay, Madonna, como la quiero. ¿Cuántos dioses tienes? Tú repites en misa los domingos y hasta nos hace levantar la mano el Padre y se ve hasta lo más de bonito. ¿Creen ustedes en Dios? Sí, creemos. Atención, póngale sentido a eso. Metas en la cabeza y en las entrañas que está repitiendo. Sí, creo. Como el Padre acabó de predicar largo, uno está así como medio dormido. El Padre cuando dice, ¿creen en Dios Padre todo? Ah, sí, uno como que se despertó porque estaba echándose un sueñito después de la predicación. Ay, los que ríen porque sí se echan el sueñito. Muy bien. Ah, bueno. Sí creo. Entonces, creo en Dios, creo en un solo Dios. Pero miren, si nos ponemos a revisar nuestra vida, tal vez hay más de un Dios. Hay más de un Dios. Por aquí Fabio una vez nos hablaba del Dios Fla. Ese Dios que todos los días pide más víctimas, que le ofrezcan más víctimas. Y también podemos tener el Dios Sexo, que también pide horas y horas de adoración. Yo trabajo en uno de los templos modernos, de los dioses modernos, en un centro comercial. Esas catedrales modernas que se construyen hoy para los dioses, para los baales de hoy. ¿Saben por qué los judíos les tocó enseñar eso primero que todo? Creo en un solo Dios, porque ellos estaban rodeados de pueblos donde se adoraban muchos dioses. Los baales, que eran dioses domésticos, eran dioses de prosperidad, eran dioses que prometían muchas cosechas. Y eran dioses que se adoraban, habían hasta prostitutas sagradas. ¿Ustedes sabían eso? Que esos baales se adoraban también con la prostitución. ¿De dónde viene mi? Estaba rezando allí. Estaban en las prostitutas sagradas. Estaba ofreciendo un sacrificio para que la cosechita resultara bien abundante. Y entonces iban donde las prostitutas sagradas. ¿Ven? Y yo trabajo en un templo de esos de hoy. Y veo cómo la gente entra masivamente a rendirle culto a los altares del Dios consumo. Y la gente cómo se arrodilla, cómo se inclina a mirar esos altares donde exhiben esa belleza de zapatos. Ve, ay, qué zapatos. Ay, y elevan esas oraciones profundas. Ay, me mataron esos zapatos. Esas son oraciones que salen de lo profundo. Me tengo que comprar ese vestido. Y eso le ponen musiquita, hasta ministerio de música lleva. Ya eso tiene himnos y todo. Qué de belleza. Y uno ve la gente inclinada en esos altares donde se adora ese Dios consumo, el Dios moda. Allá está. Y todo el mundo va asiduamente, y no van solo los domingos, media horita, hartos. No, allá van toda la semana, maravillados, encantados, a adorar a los nuevos Baales que adoramos y a los cuales les tributamos todo nuestro sueldo y hasta más. Porque nos enquimbamos hasta aquí. Porque a ese Dios consumo hay que rendirle mucho tributo.
Y hacemos una cantidad de, mire, unas oraciones para rendirle culto a ese Dios. Usted empieza en estas. Usted ve esos zapatos y uno dice, es que estos ya están como acabaditos. Y usted empieza a mirar, mira cómo es, ve. Eso se llama una oración convenciéndose de que tiene que comprar esos zapatos. Y usted empieza a repetirse esa oración y se los compra. Cuando sale y llega a la casa ya llega con un remordimiento así de como de conciencia. Pero yo ya tengo 25 pares de zapatos y nada más tiene un par de pies. Haga cuenta. Y usted ya empieza a mirar los zapatos viejos. Pero esto lo va a montar y quedan sirviendo otros días. Bien, para calmar la conciencia. Esos dioses vales que engañan a la gente, haciéndoles creer que ellos tienen la solución. Y lo único que hacen es pedir y pedir sacrificio de tu parte. No importa, yo ahorro, yo paso la tarjeta de crédito, ahí como sea yo lo voy pagando. Oh, adorado Dios, consumo. ¿Cuántos adoradores tienes hoy? Y sus objetos sagrados, tarjeta débito, tarjeta crédito, las veneramos, objetos sagrados, esos son los vasos sagrados de ese Dios. Pase su tarjeta, tranquilo, con un tarjetazo arregla todo. ¿Usted cree en un solo Dios? Seguro. ¿Usted cree en ese Dios que van a hacer ahora o el Dios que ya empezaron a adorar? El Dios rumba y el Dios parranda que se apoderó de la Navidad. Que yo sepa, para un cristiano católico la Navidad empieza el 6 de diciembre y termina el 7 de enero. No empieza el 31 de octubre. Esa es la Navidad del Dios parranda, del Dios borrachera. Y no se va y se va hasta febrero. Y cada vez, o hasta marzo, ya en esto termina en enero y empieza en febrero. Porque ese Dios rumba y parranda cada vez pide más tiempos consagrados para él. Entonces, ¿por qué es Feria de Flores? Porque es el mes de la secretaria, porque es el mes de la madre, porque es el mes del... Y cada vez exige más tiempos litúrgicos para él. Y entonces, el mayor tiempo litúrgico de ese Dios borrachera es el que ya comenzamos. Y ya hay todos los altares en las casas, ya no se prenden las velitas al niño Dios o a la Virgen, sino que se prenden a la parranda. ¿Usted cree en un solo Dios? Ahí le dejo esa inquietud. Respóndase. Y dice aquí que ellos tenían una obligación: enseñarle esto a los hijos y a los nietos, y así vivirán muchos años. Y si los pones en práctica, dice aquí, les irá bien. Pero miren, ellos acaban de llegar del desierto y van a entrar a la tierra prometida. Y antes de entrar a la tierra prometida, les dan este credo. Porque antes de tomar posesión de la bendición, tienen que tener unas reglas de juego. Porque Dios sabe que esa tierra es riquísima. Corre el agua y la miel, corre la leche y la miel como el agua. ¿Qué nos están diciendo? Que viene una gran bendición, pero para que Dios te dé una gran bendición, te pone unas reglas. Mire, en el curso de prosperidad que yo doy les digo, lo peor que le puede pasar a un pobre es ganarse la lotería. Generalmente el pobre cuando se gana la lotería a los 3 o 4 años está peor de cuando antes de ganarse la lotería. Es la peor desgracia, porque se enloquece. Porque no tiene normas, porque no tiene reglas. Dios los va a hacer entrar en la tierra prometida, donde es una tierra de riqueza, de prosperidad. Pero si entran allá como locos, sin normas y sin leyes, se enloquecen. Se enloquecen. Les pongo el ejemplo, cuando la mamá le va a regalar el computador al niño, pero nada más es por la noche cuando yo esté. ¿Cierto que sí? Bueno, las mamás responsables. Porque saben que ese computador es bueno, pero si lo dejan todo el día, el muchachito va a perder el año. Y es para hacer tareas, no para jugar.
Eso es lo que está haciendo Dios aquí. Antes de meterlos en la tierra prometida, les pone condiciones. Lo que tú crees, esa fe que tú profesas, te da bendiciones, pero también te exige que cumplas unos mandamientos, unas reglas, porque esa fe, de esa fe en ese Dios, dimanan todas las bendiciones. Pero si tú no las sabes administrar, si no tienes reglas, si no tienes normas, te enloqueces. Y eso es lo que está haciendo Dios aquí. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios y les compromete todo el ser. Ama al Señor tu Dios con tu corazón, con tu alma, con todas tus fuerzas. Cuando se cree en Dios, no quedan espaciecitos libres de esa fe. Que uno quisiera que la vida de uno nada más fuera marcada por esa fe en Dios en pedacitos. A ver para ver si me entienden. Uno quisiera que la fe en Dios nada más lo comprendiera del ombligo para arriba y de las rodillas para abajo. ¿Me entienden? Ese intermedio no entra en el trato, Señor, ¿me entiende? Eso es una cláusula de exclusión. Esa fe en Dios me compromete de domingo a jueves, ¿cierto? Esa fe en Dios me compromete de domingo a jueves. Viernes y sábado no entra en el contrato. ¿Ven? Y Dios te dice, no, papito. Es tuitico y tuitico todos los días. A toda hora, todo el cuerpecito, toda la mentecita, todo el corazoncito, tuitico es mío. Ya, y a toda hora. Mire cómo dice. Y se la enseñarás a tus hijos. Mira, háblales continuamente a tus hijos de ellas. Tanto en la casa como en el camino. Es decir, adentro y afuera. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente. Mire que Dios no deja nada por fuera del contrato. Todo lo incluyó en el contrato. Por la mañana, por la tarde, al mediodía, afuera, adentro, las manos, la cabeza, a toda hora, las puertas, todo tiene que ir marcado con este contrato que estamos haciendo. Cuando tú abres tu boca a decir en misa, creo en Dios Padre Todopoderoso y estás diciendo, todo mi ser, todo mi tiempo, toda mi vida, entra en eso que estoy recitando. No es partecitas nomás. Todo está ahí metido en ese contrato que estoy recitando de memoria con Dios. No hay nada por fuera. Todo está metido allí. Ahora usted, pensando en eso, ¿quiere seguir recitándolo? Porque cada vez que lo recita, Dios está tomando nota. ¿Tú crees en mí como único Dios? Pues te exijo que yo sea tu único Dios. Y tu único Dios significa que todo tu cuerpo, toda tu mente, todas tus fuerzas, todos tus pensamientos, todos tus sentimientos son exclusivamente para mí. Porque tu Dios no es un socio, uno más. Tu Dios es tu Dios y quiere poseerte todo. Porque soy un Dios celoso. Como aquellos que dicen, casado yo, no, casada la mujer. Sí, casada la mujer. ¿Sí o no? Bueno, no, señor. Es que vea, ya la mujer se cree pues la dueña mía. Sí, es que para eso se casó. Todo. La ética del hombre de hoy es una ética acomodada, casuística. A veces sí, a veces no, este pedacito sí, este pedacito no, si me queda tiempo. Yo veo como olímpicamente la gente dice, no fuiste a misa, no tuve tiempo. No tuve tiempo.
sea, un cristiano católico no concibe un domingo sin misa, por ejemplo. Eso es inconcebible. Para que un cristiano católico se quede sin misa tiene que ser una cosa demasiado grave. No tuve tiempo. Voy a ver si el domingo voy. Voy a ver. Y uno dice, ¿esta es la fe de este? Yo envidio. Mire, por mi casa ya se pusieron las pilas de esas señoras de las faldas esas. Todos los santos días, a las 8 de la mañana ya están para ir regadas. Yo no sé que le subieron el sueldo, ¿qué? Antes eran de vez en cuando para ahí que pasaban. Y ya es todos los días, por todas partes. Ve uno a esas señoras de faldas largas con los señores de las corbatas. Y uno dice, eso sí es envidiable. Esa actitud. Creo en Dios, un solo Dios. Toda mi vida pertenece a un solo Dios. Solo vivo para ese Dios. No tengo otro Dios. Solo Él es mi Dios. Y entonces hay un texto que me encanta. El texto que está en Josué, capítulo 24, verso 14. También ese texto obedece al mismo contexto. Ya van a entrar a la tierra prometida. Ay, se nos acabó el tiempo. Josué 24, 14. Ya cuando va a terminar. Y ya van a entrar. Josué ya conquistaron la tierra. Ya los va a repartir. Y los llama a todas las tribus. Y les dice, Josué era el jefe, era un jefe militar. La vida de Josué es interesantísima. Para no leerlo a largo porque es bastante larguito y no tenemos ya tiempo. Dice, mire, Dios que nos sacó y les hace todo el recuento. Que nos sacó por medio de Moisés y que nos llevó y que nos pasó y que nos llevó por el desierto y que nos llevó que nos dio maná y agua. Todo les hace todo el recuento de lo que Dios ha hecho. Si ustedes quieren servir a ese Dios, ustedes verán si se comprometen. Mi familia y yo lo vamos a servir. Pero les dice, si ustedes se comprometen, pero después lo abandonan y sirven a otros dioses, el Señor responderá haciéndoles mal y los destruirá a pesar de haberles hecho tanto bien. Eso les dice Josué, antes de ya repartirles la tierra. Y los pone a elegir, porque la fe es, el credo es una elección. Tú decides creer o no creer, pero si decides creer, es un compromiso. Y si después te arrepientes de ese compromiso, Josué Miller dice, les va a ir mal. Y entonces yo me pongo a ver la gente en Colombia, no, es que esto está muy duro. Qué cosa tan horrible. Vea ese invierno cómo nos acabó. O vea ese verano cómo nos acabó. Es que no hay empleo, es que ya a un profesional le ofrecen es un mínimo. Pero mire, tanta prostitución, y uno dice, pero es que si se abandonaron de Dios, pero es que si abandonaron a Dios, ¿cómo quieren que les vaya mal, que les vaya bien? Es obvio que les tiene que ir mal, porque aquel que se abandona de las manos de Dios es una pluma que se lleva al viento, débil. Solo aquel que está aferrado a Dios y que permanece firme en su credo es firme y fuerte como ese Dios en quien cree, a quien le entrega la vida. Y aquí tenemos un gobernante que se da el lujo de sacar el capellán y se da el lujo de sacar los santos y no se acuerda, y se lo escribí en el Twitter y dije, sinvergüenza, ¿cómo se le ocurre? ¿No se acuerda usted que los católicos lo eligieron? No nos traicione. Y ni se le ocurra montar la clínica del aborto. Respete. Porque los que creemos tenemos que defender nuestra fe. Y defender nuestra fe es hacer lo que hizo Daniel, que le costó que lo arrojaran al pozo de los leones.
Y él se fue al pozo de los leones, pero no renegó de su Dios. Y en el año de la fe, entonces los que creemos, los que tenemos todo el cuerpo, toda la casa, toda la vida comprometida con ese Dios, tenemos que salir a dar testimonio de esa fe. Cueste lo que nos cueste, nos dé el agua donde nos dé. Porque si no, no tiene sentido que vayamos a misa a repetir como loras mojadas. Creo en Dios Padre todo por eso, creador de... Quiero cacao. Eso no tiene sentido. ¿Para qué eso? Si ustedes van a creer, les dice Josué, entonces es en serio. Y les voy a dar estas leyes. Y se las pone claritas. Hermanitos, en el año de la fe, nosotros tenemos que definirnos en qué creemos, en quién creemos, cómo creemos. Pero esto no puede seguir igual, porque si seguimos así, olvídese, el Papa está viendo el mundo muy mal, porque no tiene fe, porque abandonaron ese credo, abandonamos ese credo. Y lo que está haciendo el Papa, llamándonos en el año de la fe, es diciendo, ¿con quién cuento? ¿Con quién cuenta mi Dios? A ver, casi que nos está diciendo, fílenseme aquí, los que sí creen, como hizo Jesús. Ustedes también se quieren ir, chao, chao, adiós. Zafa jirafa, seguro canguro, si te he visto no te conozco. Ustedes también se quieren ir, chao. Salte, brinque, ¿cómo es que dice? Salte, brinque. Chao. En el año de la fe, o nos definimos, o somos, o no somos. Pero los que vamos a decir somos, como les dijo Josué, mire lo que le dijeron. El pueblo le contestó, eso no va a pasar, nosotros serviremos al Señor. Entonces Josué les dijo, ustedes son sus propios testigos de que han escogido servir al Señor. Lo somos, respondieron ellos. Les dijo Josué, quiten entonces todos esos otros dioses que hay entre ustedes y vuélvanse de todo corazón al Señor y Dios de Israel. Quiten todos esos dioses sinvergüenzas que quieren seguir a Dios, pero están adorando a otros dioses allá. Y van a misa y salen desesperados por la mediecita. Ya no puede haber reunión sin mediecita. ¿Qué cuatan? Es desagradable eso. Que un cristiano católico salga de una novena de Navidad a tomarse mediecita. Saquen esos dioses sinvergüenzas. ¿Sirven o no sirven? Porque el Señor es un Dios celoso y no le gusta que lo adoren por aquí, que por allá tengan dioses domésticos. Creo en un solo Dios, en un solo Dios. Un solo Dios es el que marca mi vida. Un solo Dios es el que me da estilo de vida. Un solo Dios. Y eso tienes que revisarlo en tu manera de hablar, de pensar, de sentir, de orar, hasta en tu manera de caminar. Se tiene que reflejar eso de que creo en un solo Dios. Yo los invito, hermanos, ahorita de ir a la casa. Ustedes se van a ir pensando qué significa para ti creer en un solo Dios. Y no nos dio tiempo de analizar lo de Padre, lo de Creador. Bueno, ahí vamos viendo. Vamos a hacer oración para terminar. Así sentaditos si quieren, si como se sientan más cómodos. Tú, Señor, eres mi Dios. Y hoy, Señor, queremos declararte una vez más con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones, que somos monoteístas, es decir, creemos en un solo Dios. Y no es cualquier Dios, no es cualquier Baalito de esos que abundan y que han abundado siempre, que prometen cosas. No es ningún Baalito, eres tú, Señor, el Creador, el Padre, el Todopoderoso, el que hizo cielos y tierra, el que hizo mi vida, el que me pensó, el que me diseñó, el que me amó y me sigue amando.
el que entregó a su Hijo por mí. Creo en ti, Dios. Creo en ese Dios que eligió a Moisés, que eligió a Abraham, que eligió a David y a Salomón y a Isaías y a Elías, y a cada uno le dio una misión y lo comprometió en su obra. Y creo en ese Dios que mandó a su Hijo Jesucristo. Creo en ese Dios que me predicó Jesucristo. Creo en ese Dios. Y cuando digo creo en ese Dios, te estoy diciendo, Dios de Jesucristo, que tu palabra, tus mandamientos son mi estilo de vida, mi forma de pensar, mi forma de amar, de mirar. Si yo digo que creo en ti, Señor, ya no me puedo ya no me puedo dar el lujo de ir como los otros, envidiando, matando con la lengua, deseando otras cosas que no son tuyas. Si yo digo que creo en ti, Dios creador de cielos y de tierra, si yo digo que creo en ti, Señor, hoy caigo en cuenta que recitar esa palabra, esa frase, ya tiene que hacerme estremecer desde arriba, desde mi cabeza hasta el dedo pequeñito de mi pie derecho. Todo mi ser tiene que vibrar cuando digo creo en un solo Dios. Tú, Dios, tú, Señor, tú eres mi Dios. Tú eres quien pone mis pensamientos, mis sentimientos. Dios, hoy confieso mi fe en ti. Como muchos hoy se hacen matar por un equipo, verde, rojo, azul, amarillo, fucsia, y se ponen una camiseta con orgullo, aunque les cueste la vida. ¿Por qué ellos sí pueden profesar la fe en ese Dios? Y pueden ponerse sus vestiduras, pueden revestirse con sus atuendos sagrados para ellos, y salen a la calle a gritar y a matar o a hacerse matar por ese Dios. ¿Por qué ellos sí? Yo, Señor, también hoy tomo la decisión de ser más comprometido que esos que se ponen una camiseta. Yo soy más comprometido que aquellos que gritan en los templos modernos, los estadios. Yo tengo que ser más comprometido, porque mi Dios no es un balón, no es un equipo, no es un color. Mi Dios eres tú. ¿Y cómo es posible que a eso les cambió la vida un balón, un equipo, un color, una camiseta? Y yo no me he dejado cambiar la vida por ti, por tu palabra, por tu amor. No he dejado que cambie la vida. Tu Hijo en la cruz no ha cambiado mi vida, por Dios. ¿Qué banalidad de fe tengo entonces? Señor, gracias porque hoy me haces caer en cuenta que es que decir creer en un solo Dios, creo en un solo Dios, eso no es cualquier cosa, ni es para cobardes, ni para bobos, ni para idólatras. Es para aquel que se deja tocar por tu Santo Espíritu y se deja llenar de su fuerza. Gracias, Dios, porque mi fe, aquello en que yo creo, es algo incomparable. Es más que una afición, es más que una hinchada, es más que un equipo, es más que un color, es más que una canción, es más que un himno. Cuando yo digo que creo en ti, tú me das poder para mover montañas, para mover corazones. Cuando yo digo que creo en ti, tú te abajas y escuchas mi oración. Tú te abajas y te metes en mi corazón y me consuelas y me amas. Cuando yo digo que creo en ti, único Dios de mi vida, único Dios de mi vida, papá hermoso, papá lindo, tú eres mi único Dios, hermoso Dios, grande Dios, poderoso Dios.
¿cómo es que los demás no creen? Señor, gracias por regalarme la fe en ti como único Dios. Porque para ti yo soy único. No hay otro. Para ti no hay otro como yo. Pues para mí no puede haber otro como tú. Tú demandas exclusividad. Tú eres celoso, celosísimo. Oh Señor, gracias. Porque me pides una fe rotunda, vertical, absoluta, decidida. Una opción total. Gracias, Señor. Dios de Jesús, te alabamos. Te alabamos. Te alabamos.